y a qué te dedicas? José Antonio y soy escritor, pero en las redes sociales me conocen como JM Suárez. ¿Libro publicado? Fragmentos del pasado, que es un libro de literatura gótica. En la hipnosis hablas de un fuerte nazi abandonado, donde el velo del tiempo se quiebra. ¿Cómo se te ocurrió esa idea tan potente? Pues básicamente yo quería hacer un estilo gótico que tuviera, por un lado, una ambientación clásica de los libros góticos de toda la vida, estilo Drácula, estilo Frankenstein y demás, pero con un toque un poquito diferente, más moderno, más actual. Entonces se me ocurrió la idea de el viaje en el tiempo. Hay series y películas, incluso libros, que también usan un poquito este elemento para mezclar cosas antiguas con cosas más modernas. Un claro ejemplo, por ejemplo así actual, es Outlander, que en este caso lo tiran por la parte del romance. En mi caso yo lo tiré por la ambientación gótica, un poquito el thriller y demás, pero básicamente pues me permite un poquito conectar la visión moderna con ese toque clásico antiguo para hacer algo un poco innovador y diferente, y esa era la premisa principal que yo tenía en mente. Ya luego el resto pues fue surgiendo, ¿no? A partir de esa idea base. ¿Qué te fascinó de la posguerra de 1949 para ambientar la historia en esa época? Bueno, a mí siempre el tema nazi me ha llamado la atención, lo que son los documentales donde se hablan de cómo, bueno, Hitler buscaba las reliquias antiguas y todas esas cosas, me parecía curioso. Y luego sí que es verdad que yo decía, vale, me gustaría que el lugar donde todo esto se ambiente sea un lugar donde se combinen varios conflictos de intereses políticos, militares y demás. Y aparte me interesaba un poco como meter como enemigos y problemas tanto de esa época antigua, o sea, ya que iba a haber como ese viaje en el tiempo y esa unión de épocas, pues que hubiese como esos conflictos, que algunos surgieran, digamos, del futuro, otros del pasado, y que todo se fuera entremezclando. Entonces pues se me ocurrió que era muy interesante usar a los nazis como uno de los posibles conflictos venidos de esa época actual, ¿no? Por así decirlo. Bueno, más actual, evidentemente, más cercana a la nuestra. Evelyn Taylor es historiadora. ¿Cuánto de ti o de tus propios intereses hay en ese personaje? Pues de mis intereses hay bastante, porque a mí siempre me ha gustado la arqueología, la historia, el mundo antiguo, siempre me ha llamado mucho la atención. Sí que es verdad que luego, en cuanto a emociones y demás, hay partes que sí son mías, hay partes que no tanto, porque evidentemente, bueno, ella es una mujer y evidentemente hay ciertas cosas que no va a sentir igual que yo. Entiendo que no es lo mismo escribir un personaje femenino que uno masculino, pero sí que hay mucho, sobre todo de mis intereses, aficiones y demás en ella. El libro mezcla historia real, nazi, posguerra, con elementos góticos y fantásticos. ¿Fue difícil equilibrar ambos mundos? Lo que es el tema fantástico con lo que es la historia real, no fue tan difícil lo que es equilibrarlo, porque elementos fantásticos mágicos, por así decirlo, solamente es la tablilla, que al final pues es un elemento que más o menos puede entrar de forma bastante natural en la historia, ya que los nazis recolectaban, como bien dije antes, artefactos que eran esotéricos, sagrados y demás de distintas civilizaciones. Entonces pues poner una tablilla sumeria o un artefacto que pudiera hacer algo mágico, pues no era algo tan complicado, meterlo como un elemento. Y realmente es el único elemento esotérico así principalmente que hay. Lo que sí, luego sí que es verdad que tenía que plantearme el cómo trabajar sobre esa época. Evidentemente había que estudiar la época, y sí que bueno, el estudio de la época pues sí que era donde estaba la complejidad un poquito más. Realmente casi todo el libro, el 99,9%, es historia real, quitando la tablilla, que es un elemento que aunque es importante, pero bueno, no afecta tanto a la historia, quitando lo que es esa premisa principal, ¿no? De que vuelva al pasado. Y el único otro elemento que hay, que es un poquito ficticio, pero no es fantasioso, es que el fuerte de Turgis realmente no siempre fue dominado por la familia del gran comandante, sino que realmente ese fuerte estuvo habitado por varias familias que se fueron pasando el fuerte entre ellas. Y yo, para darle un toque un poquito más como de
poder al personaje del que es como el gran comandante, el que lidera el fuerte, quise ponerlo como si llevase en su familia muchos años, entonces hice una pequeña modificación de la historia ahí, es la única que hay, que es que básicamente hice que en lugar de ser que se la fueron pasando entre ellos, como que esas familias se fueron juntando en una línea de varias casas que se unían, que es algo que era muy típico de la época y más o menos concordaba y tampoco era una tergiversación muy fuerte. El poder oculto de la reliquia sumeria es más un elemento de terror, de misterio o de algo más profundo. Creo que algo más profundo, porque aunque sí mete misterio, porque te metes de eso de que nunca se sabe quién puede haber venido del futuro, quién puede ser de esa época realmente, y mete como esos enemigos ocultos en la trama, que es muy interesante, pero realmente es un poco más profundo porque realmente es una, como he dicho antes, es una forma de unir dos épocas, de hacer una historia con ese toque gótico clásico antiguo, metiendo esa sensación de estar en un lugar antiguo, aislado, lejos de las comodidades de la civilización moderna y de la seguridad y protección de la civilización moderna, pero metiendo una visión en algunos personajes más actual y más moderna, porque estos personajes vienen del futuro y conocen un poquito el estilo de vida de aquí y tienen ciertas inquietudes similares a la de la gente de aquí. Entonces ahí se hace como esa unión, permitiendo que sea un libro que, pese a parecer un poquito gótico clásico en algunos momentos, sí tiene esos elementos más modernos y diferentes. No es como si tú, por ejemplo, ves una historia antigua que, bueno, te tienes que meter un poquito en la mente de alguien de esa época, que también hay que hacerlo aquí, pero no tanto. Ahora vamos con preguntas personales y emocionales referente al libro. ¿Qué parte de Evelyn más se parece a ti? ¿Sus miedos, inseguridades o su forma de enfrentar lo desconocido? Aunque algunos miedos e inseguridades sí pueden estar basados un poquito en mis miedos y demás, por ejemplo el miedo a estar sola, a verse en un sitio aislado, al alejamiento de tu mundo, de tus seres queridos, que eso yo creo que es algo que todos hasta cierto punto le temen, en mayor o menor medida, pero realmente donde más conecto con Evelyn yo creo que es en sus aficiones, sus gustos, que sí son bastante similares a los míos. Luego hay otras inquietudes que las he sacado más bien de otras personas que conozco, de amigas sobre todo, ¿no? Mujeres, que bueno, he hablado con ellas, me han compartido inquietudes y de ahí he sacado cosillas, ¿no? Escribe sobre adentrarse en lo más profundo de sus sentimientos, miedos e inseguridades. ¿Usaste experiencias personales para escribir eso? Para algunos casos sí, para otros casos no. Realmente sí diría que ya te digo, el aislamiento, el alejamiento, pues sí he podido aprovechar ciertas experiencias personales. Esa sensación de siempre he tenido el apoyo de ciertas personas cercanas, siempre he tenido a alguien a quien pedir ayuda. Y ahora estoy solo en esto porque he vivido momentos en los que he tenido que valerme por mí mismo en algunos momentos. Pero luego hay otras inquietudes y otras cosas que las he sacado, como bien digo, de gente que conozco. Evidentemente no puedo ponerme al 100% en la mente ya de por sí de una mujer, pues siempre tiene inquietudes que a lo mejor un hombre no tiene. Pero también hay cosas que evidentemente pues tienes que pensarlas, pensar en ponerte en el papel de esa persona y decir, bueno, ¿qué sentiría esta persona aquí? Porque evidentemente yo no soy una mujer de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay cosas que sí y cosas que no. Pero sí hay cosas que evidentemente vienen de mí. ¿Has sentido alguna vez como Evelyn que todo lo que tenías y a quienes conocían quedaron atrás? ¿Cómo lo llevaste a la historia? Realmente lo he sentido en ciertos momentos. Sobre todo creo que una sensación que todos hemos sentido alguna vez, esa sensación del cambio, de dejar cosas atrás. Y aunque aquí lo hacen de una forma muy explícita, con el paso a otra época, a otro tiempo, por el viaje en el tiempo, todos hemos sentido esa sensación de que una etapa queda atrás, de que te alejas de ciertas personas, de que pasas a otra etapa en tu vida y ciertas cosas se quedan atrás. Y es una sensación que siempre en un primer momento pues da miedo, te puede poner nervioso. Según la situación pues puede ser más o menos incómodo, ¿no? Porque tienes que cambiar tú también como persona y adaptarte a esa nueva realidad. Y eso evidentemente pues vivir esas experiencias que yo creo que al final todos hemos vivido, me ha permitido meterlas en el libro
Y luego, pues, el adentrarse en los sentimientos, pues, ha habido momentos que sí los he sacado de experiencias mías y momentos que no, como bien he dicho antes. Pero yo creo que son sentimientos que todos en mayor o menor medida hemos sentido, aunque de forma evidentemente distinta a como lo ha vivido Evelyn. La pregunta, ¿en quién confiar? Es algo fuerte. ¿Tú eres una de las personas que confía fácilmente o le cuesta mucho? Antes era una persona que confiaba muy fácilmente en la gente. A día de hoy sigo siendo una persona que suelo confiar, pero sí que es verdad que suelo tener cuidado porque sí que ya me he llevado alguna puñalada. Al final, bueno, siempre hay alguien que te acaba metiendo la puñalada en algún momento. Entonces sigo siendo una persona que me gusta pensar bien de la gente, pero evidentemente tampoco soy tonto y es como se suele decir, yo siempre dejo la puerta abierta, pero aún así tampoco digo, bueno, ya está, no tengo ningún cuidado, no estoy atento a las señales porque evidentemente pues vas madurando, ¿no? Pero bueno, sí que de todo lo que cabe soy una persona, suelo confiar en la gente. Yo suelo pensar que la gente, la mayoría de gente, aun cuando hace las cosas mal, lo hace más por errores que porque realmente te quiera hacer un daño. Pero si hay gente evidentemente mala y si me topa con gente mala que tú dices, no me puedes justificar esto diciéndome que es por un error, o sea, esto lo has hecho de conciencia y lo sabes. Pero bueno, en general suelo ser confiado. ¿Has añadido a tu historia alguna persona de tu entorno? No he añadido a ninguna persona de mi entorno porque evidentemente es un contexto más o menos histórico y trato de que sea similar a lo que había en esa época, aunque algunos personajes para tener mayor libertad son ficticios, pero realmente sí que es verdad que tú siempre, yo creo que cuando eres escritor, salvo casos muy específicos, sueles basarte en gente que conoces o si no es una persona que conoces de cerca, que sea un amigo tuyo, por lo menos a alguien a quien admiras o alguna persona que lees sus libros o la ves en televisión, alguien que conoces, para tú crear ciertos personajes. Al final uno se basa en lo que conoce. Sí que es verdad que no son tal cual esa persona, pero sí he cogido cosas de X persona, en plan de esto de esta persona, esto de esta, para formar a alguien nuevo, pero que tenga esa parte más interesante, ¿no? Y diferente. ¿Hubo alguna escena especialmente difícil de escribir a nivel emocional? A nivel emocional diría que no tanto, o sea, en este libro sí que es verdad que, bueno, evidentemente hay escenas en las que te tienes que plantear el cómo tú viviste ciertas emociones y ciertos sucesos, pero son cosas que más o menos yo ya tenía aceptadas. Entonces, para este libro no tanto, sí que he tenido otros libros que están en mi blog que sí que han sido un poquito más difíciles a lo mejor, pero sí que es verdad que hay ciertas escenas, sobre todo escenas de romance, que suele costar hacer, sobre todo porque quieres que sea bonito, pero no excesivamente erógeno, o sea, como que no quieres pasar los límites ni tampoco quedarte corto, es un poco raro de explicar, pero como que ciertas escenas de romance entre ciertos personajes que meto para darle naturalidad a la obra, para que haya varias escenas, digamos, o sea, que se mezcle tanto terror como momentos de romance, como momentos interesantes y más épicos, en fin, se mezclan varias emociones. Hay ciertas escenas que tú dices, no quiero que sea floja la escena, pero tampoco quiero pasarme e irme a algo que no es lo que busco. No sé si se me entiende. Ahora vamos a estilo y género del libro. Dices que es un libro gótico con enfoque moderno. ¿Qué elementos clásicos del gótico mantuviste y cuál actualizaste o pusiste a tu manera? Vale, uno de los principales elementos del gótico que me gustó meter es el tema de que, y que tiene también muchos thrillers, es que los villanos son personas. Si os fijáis, en la historia aparecen espíritus y fantasmas y sí que hay elementos sobrenaturales, pero estos elementos sobrenaturales son realmente como una forma de avisar a la protagonista de que algo malo le va a pasar y aparecen como advertencias. En el gótico algo que suele pasar es que los monstruos y los fantasmas normalmente no suelen ser los villanos, suelen ser advertencias, suelen ser analogías, suelen ser formas de ponernos un espejo delante de la cara y mostrarnos una faceta del ser humano que a veces nos es duro reconocer. Por ejemplo, Frankenstein representa el anhelo de superar a la muerte, pero a la vez el miedo a cómo superamos a la muerte, hasta qué punto seguimos siendo humanos si lo sobrepasamos. Por ejemplo, en Frankenstein el monstruo no es el villano, realmente el villano
es el científico. El único caso, por ejemplo, en la literatura gótica en la que el monstruo es el villano es Drácula, y aún así Drácula era humano, es un humano que se ha corrompido y se ha vuelto un monstruo. Entonces la literatura gótica, por ejemplo, tiene eso de que es como una crítica a la maldad del ser humano. Y aquí, por ejemplo, se ve un poco. De hecho, bueno, se sabe, más o menos se explica casi al principio, que todo está pasando porque ciertos nazis han viajado al pasado, y es curioso cómo una persona puede tener tan pocos escrúpulos de que están dispuestos a jugar a ser Dios, a viajar al pasado y a hacer algo que podría destruir todo cuanto conocemos, y no saben ni cuán arriesgado es por tal de imponer sus propios ideales sobre los de las demás personas. O sea, no sé si se me entiende, pero lo que me quiero referir es, realmente no sabes lo que puede pasar si alteras el pasado. Puedes destruirlo todo, puedes crear una catástrofe, pero estás dispuesto a todos los riesgos y a poner en riesgo a todas las personas por tus ideales. Y eso es algo que vemos muchas veces, a lo mejor no en un caso tan extremo, pero tan específico, porque meto elementos fantásticos, pero sí hay gente que está dispuesta a todo por poner por encima sus ideales sobre la vida de otras personas y el bienestar de la gente. ¿Cómo llegaste a combinar el terror atmosférico con toque de conspiración política y viaje en el tiempo? Pues realmente la idea fue hacer una mezcla que combinase esa sensación, por un lado, de aislamiento, de estar sola ante el peligro. Por eso el tema de elegir el fuerte Turgis, porque yo tenía varias opciones de fuertes. Evidentemente yo cuando dije voy a hacer esta historia en un fuerte antiguo tal, o en un castillo antiguo para que tenga ese típico elemento gótico, siniestro, de castillo, fortaleza antigua, yo no tenía directamente en mente el fuerte Turgis. Yo luego hice una investigación y tenía varias opciones que barajé. Pero por ejemplo ahí yo dije, mira, me gusta el fuerte Turgis porque el tema de que esté en una isla aislado es como un símil con lo que yo quiero transmitir, que es esa sensación de aislamiento. Está aislada no solamente en un tiempo que no le pertenece, o sea, está aislada como en otro tiempo, lejos de la gente que conoce y de la protección que siempre había tenido. También está aislada porque está en esa isla, no puede irse, no puede buscar otro lugar, ni siquiera volver a su casa como tal, porque realmente ella ni siquiera es nativa de Alderney, ni en su tiempo tampoco lo era. Entonces como que aumento más esa sensación de aislamiento. Y luego el propio fuerte donde ella se ve encerrada, ¿no? Como que poco a poco voy levantando muros que la mantienen encerrada con esa sensación de aislamiento y de estar sola ante un peligro inminente. Y luego ese paso entre épocas me permite también jugar un poco con, claro, meter ciertos peligros que lo hacen ser más interesante y más inquietante, ¿no? Porque no sabes quién puede ser alguien malvado que viene de tu época, que busca hacerte daño. No sabes si cierta persona te va a poder dañar hasta cierto punto, no por maldad, sino porque son gente de esa época que desconfía de ti. Entonces están las tramas políticas, la desconfianza, intereses de gente que viene también del futuro. Se mezclan ahí muchas cosas que hacen que vayan surgiendo esos conflictos que le dan interés a la trama, yo creo, realmente. El libro que tienes publicado, ¿cómo crees que es? ¿Más de misterio, terror psicológico, horror sobrenatural o cómo lo describirías? Creo que es una combinación de misterio, thriller y gótico. Realmente son los tres géneros a los que más se acerca. Tiene un poco de thriller por esa sensación inquietante de quién puede ser el que está fingiendo ser otra persona y que en cualquier momento puede querer destruir a la protagonista, hablando claramente. Tiene esa parte de misterio porque evidentemente hay incógnitas, ¿no? De quiénes son los malos y tal. Y luego esa parte de gótico, ¿no? De que, bueno, habla un poquito de las emociones, la maldad del ser humano y todas esas cosas que he explicado anteriormente ya. No voy a volver a repetir, pero bueno, pero tiene un poquito de esos tres. ¿El lore es inspirado en alguna figura histórica, literaria o en alguien cercano? Está un poco inspirado en el que era el que lideraba Alderney en aquel tiempo, que era un Lord Comandante que protegió a Inglaterra durante esa época y lideró varias batallas en el mar, pero su personalidad realmente la formé de combinar a varios personajes que me gustaban de distintas series, películas y demás, porque quería darle un toque de alguien que tuviera mucho control en todo momento. Y también me planteé
cómo sería una persona que pudiera tener mucha influencia y que pudiera tener como sus hilos por todo un lugar, por ejemplo en este caso la isla, en una época en la que no había internet, no había nada, pero que tenga de alguna forma como todo bien hilado. Y también combina un poquito con algunas figuras militares antiguas que eran grandes estrategas y demás. Por ejemplo, también tiene mucho de Napoleón, porque además, de hecho, en esa época eran las guerras napoleónicas. Entonces es un poco como una versión de Napoleón inglesa, si lo pensamos bien, que era de hecho el enemigo al que él se enfrentaba en ese momento, ¿no? Entonces como dos caras de una misma moneda, un poco, por así decirlo. Pero es verdad que es un cúmulo de cosas. Ahora vamos con proceso creativo y anécdotas. La idea principal del libro, ¿cómo te surgió? La idea principal surgió de que estaba aquí con mi novia y estábamos viendo la última de Frankenstein, que salió el año pasado, y estábamos hablando de que me gustaba la literatura gótica, tal. Llevamos poco tiempo además juntos ella y yo, porque nosotros dos llevamos poco más de un año. Entonces llevábamos 3 o 4 meses, estábamos hablando un poquito así de gustos literarios, tal, y le dije que me gustaba el gótico. Y estábamos viendo la película de Frankenstein, que es gótica. Mientras hablábamos de eso, estaba así pensando en mis cosas. Y yo llevaba un tiempo que decía, quiero escribir un libro, tal. Y tenía ganas de hacer un libro que realmente lo llegase a publicar, porque yo ya había escrito libros antes, pero nunca los había publicado, nunca me había animado. Y en ese momento tuve como de esos momentos en los que tu mente hace clic y dije, en verdad estaría guay escribir un libro gótico. Y ya de ahí como que me fue surgiendo, porque también yo con mi madre en esa época estaba viendo la serie que mencionaba antes, la de Outlander, y ya había visto toda la serie de Viajes en el Tiempo y demás, y como que de pronto como que ciertos engranajes mentales se fueron conectando. Yo normalmente siempre como que tengo varias ideas que apunto en un cuaderno, y de pronto hay momentos en los que de pronto son como engranajes que cuando se encaja el último engranaje que falta, todo gira. De pronto digo, ostras, esta idea que yo tenía hace tiempo de hacer un libro con viaje en el tiempo combina muy bien con esto y con esto otro, tal, y como que todas se juntan y crean algo más grande. Así es como funciona mi mente creativa. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras escribías te has sentido como el personaje que estabas haciendo? En algunos momentos sí. Bueno, yo creo que siempre hay algún momento en el que cierto personaje te recuerda a ti, o como que tú dices, joder, este personaje ahora mismo soy yo en este momento. Incluso no solamente con el protagonista. Pero sí que es verdad que más que con este libro, o sea, yo con este libro con el que más me identifico es con Thomas, que es el bibliotecario. Y sí que hay momentos en los que digo, buah, Thomas, eres yo. pero, por ejemplo, con el otro libro que estoy escribiendo ahora, que hay más personajes, hay muchos más momentos que me ha pasado, porque al haber más personajes, evidentemente, pues hay más momentos que dices, este personaje ahora mismo me recuerda a mí en tal momento de mi vida, en tal época, en tal lo que sea. ¿Alguna vez has soñado algo y después has dicho, lo tengo que incluir? Soñar algo en sueños para este libro no. De hecho diría que ni siquiera para el otro, que yo recuerde, pero sí para relatos que he subido en mi blog. Sí que hay más de uno. De hecho hay uno que se llama El Ángel, que literalmente salió de un sueño que tuve cuando yo estaba de Erasmus en Italia. Y tuve un sueño que literalmente, evidentemente con modificaciones y cambios, pero fue el que me dio la inspiración. Sí, tengo relatos escritos en mi blog que han salido la inspiración principal de sueños. En tu libro, desde el borrador hasta la versión final, ¿qué tanto ha cambiado? Hombre, he tenido que cambiar, le tuve que añadir un capítulo, 2 capítulos los tuve que borrar y rehacer, y luego faltas de ortografía bastantes. Pero sobre todo lo que más ha tenido que cambiar han sido tanto esas escenas de romance como algunas escenas de tensión y discusión, porque no sabes a veces cuándo queda natural que cierta discusión o cierto choque de dos personas cese. O sea, tú cuando tienes una discusión, no siempre la discusión se resuelve en el momento, o a veces incluso si se resuelve, no es natural el que se resuelva demasiado rápido, porque si dos personas están muy empecinadas en algo, aunque la otra parte de forma lógica te explique los motivos, a veces si tú estás muy encabezonado, es como raro el que haya ahí como un corte, digamos, de que de pronto diga, ah, vale, sí, tienes razón. A veces incluso por cabezonería, aunque tú en el fondo sabes que en parte te estás dando cuenta que la otra persona tiene razón. Entonces el saber
cuándo hacer que cierto conflicto se detenga puede ser complicado, porque no quieres alargarlo demasiado y que se haga pesado, pero tampoco que se corte muy abrupto en plan de, joder, de pronto esta persona ha aceptado lo que otro decía y tanta discusión ha sido como muy rápido, o sea, ha surgido muy rápido y muy rápido se ha ido. Entonces, buscar esa naturalidad sin ser pesado a veces cuesta. Y eso sí me ha hecho tener que cambiar cosas. ¿Cómo ha surgido el nombre y la portada? La portada realmente fue de varias ideas que teníamos, hicimos varios bocetos, o sea, lo hice entre yo, mi pareja que me echó una mano y mi madre, y también mi hermana, que es, ellas tres son un poquito como las que me ayudan con mi proceso creativo, más principalmente, pues primero porque son las personas que te van así más cercanas y demás, y también porque mi hermana, de hecho, tiene estudios de tema de diseño y demás, o sea que al final confío mucho en ella para esas cosas. Y al final, entre varias opciones que barajamos, decidí que quería poner una en la que se viera principalmente la protagonista frente a todo, y luego elementos típicos de la novela y que sean muy importantes en la novela. La llave, que cuando lo lean pues entenderán qué importancia tiene la llave, los truenos, y luego sí que es verdad que se vería el fuerte en la parte de atrás, pero tristemente un pequeño fallo que hubo es que cuando yo hice la imagen no tuve en cuenta que a la hora de imprimirse se oscurecería bastante. Entonces debería de haber hecho el fondo más claro y se ve muy oscuro el fondo y no se llega a apreciar bien que atrás está el fuerte. Es un fallo que intentaré tener cuidado de no volver a cometer con mi siguiente libro, de hacer una portada más iluminada para que cuando se oscurezca en la impresión no haya ese problema. Pero bueno, la portada realmente, la idea base surge de ahí, ¿no? De varios elementos y que se vea como personaje principal a ella. Y luego el título originalmente era Ecos del pasado, pero vi que había ya un libro que se titulaba así y se me ocurrió Fragmentos del pasado. Viene un poquito por la forma en la que la tablilla funciona. La tablilla que le devuelve atrás en el tiempo, como ya sabemos, como que toma ciertos elementos del pasado para llevarte a ciertas épocas. Entonces el nombre Fragmentos del pasado viene un poquito de ahí. Y bueno, y aparte porque son historias de algo que ocurrió hace mucho tiempo y de fragmentos un poco como perdidos de la historia, porque realmente, pues nada, en teoría, si nos basamos en que esto fuera una historia real, nadie sabría en el futuro que todo eso había pasado en el pasado. Es como un fragmento perdido del pasado, ¿no? Entonces, bueno, es como curioso, ¿no? Ahora vamos, preguntas de cierre para el tema del libro. ¿Qué esperas que sienta el lector al terminar Fragmentos del pasado? Quiero, bueno, sobre todo al terminar me gustaría que se quede con ganas de más, porque la idea es hacer más libros, realmente siguiendo esa historia, pero sobre todo que realmente en los últimos capítulos que se sorprenda un poquito del giro final de la historia, porque evidentemente, pero no es un libro que tiene misterio, thriller, tal, pues evidentemente se trata de que no te lo esperes y que sobre todo me gustaría que durante el libro se sientan esas sensaciones que quería transmitir en cada capítulo, ¿no? Hay capítulos que son bonitos, otros de romance, otros que son de tensión, y que esas emociones pues se mezclen, y también espero que se llegue a entender bien, bueno, todos esos elementos psicológicos y ese análisis, ¿no? De, por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? De que hablo un poquito también, se habla de la maldad de las personas y tal, por parte de los villanos, porque eso un poquito se llegue a apreciar, ¿no? En el libro. ¿Crees que el pasado realmente puede llamar a alguien como le pasa a Evelyn? En la vida real no sabría decirte hasta qué punto el pasado te puede llamar, pero sí creo que de cierta forma hay cosas a las que ciertas personas están destinadas. Creo que, a ver, realmente ser llamado a viajar al pasado, pues a lo mejor es algo más concreto, que no sabría decirte, pero sí pienso que hay cosas que te tienen que pasar en la vida. Yo sí soy muy creyente de esas cosas, y sí siento que hay cosas que ocurren en el pasado que están destinadas a que tú las descubras en el futuro. Sobre todo esto me pasó con mi otro libro, que si en algún momento hablamos de ello, ya sea en otra pregunta de más adelante o si alguna vez hago otra entrevista contigo o lo que sea, podríamos hablar de ello, porque me pasó una cosa curiosa, de hecho, respecto a esta pregunta con ese otro libro. Pero sí que creo que hay cosas que están destinadas a que te pasen y que
se llevan maquinando desde el pasado, eso sí. En plan, que cierta persona ha ocurrido, o sea, cierta persona no, cierta cosa le ha ocurrido a X persona en el pasado para que luego a ti te acabe pasando otra cosa. Un poquito el efecto mariposa, ¿no? De cierta forma, pero... Ahora que lo has comentado, si quieres puedes hablarnos de ese libro, esa experiencia. Vale. Pues, a ver, quiero contarla sin que llegue a haber mucho spoiler porque el libro ni siquiera ha salido, pero básicamente el libro es un libro de horror cósmico. Y yo tenía pensado como de... Bueno, el libro se llama Pesadilla en Alaska, entonces ocurre en la región de Alaska y evidentemente tenía que buscar un pueblo que encajase con la historia que iba a contar. Y cuando busco el pueblo más cercano a Alaska, el que hay como el último pueblo antes de ya llegar a la zona salvaje de Alaska, que ya no hay civilización allí, me encuentro con, bueno, puedo decir, esto me da tampoco que sea muy importante porque se dice en la primera página, pero el pueblo es Port Graham, el pueblo en el que se ambienta la historia. Y lo más curioso es que quería meter ciertos elementos como de que había ciertos peligros cerca de ese pueblo. Y lo más curioso es que ese pueblo realmente actualmente es el último pueblo antes de ya llegar a la zona salvaje de Alaska, que ya no hay civilización. Pero antes no era el último, había otro que estaba más pegado a la zona salvaje. Y ese pueblo, que estaba más pegado, es un pueblo que es un pueblo fantasma porque había recibido ataques, según dicen los que habitaban en esa zona, de un ser que era algo así como un Sasquatch, como una especie de Yeti. Y tenía ahí como una historia así un poquito de monstruos y demás que venían de los bosques. Y eso me permitió combinar esos elementos con la idea base que yo tenía en ese momento, que yo esa idea la tenía antes de hacer esa investigación y de decidir ponerlo ahí como tal, pero justamente la historia de ese pueblo y del otro pueblo este fantasma combinaba y calzaba perfectamente con la historia que yo quería contar. Es un poco como yo tenía claro que quería hacerlo en un fuerte, quería que fuera un sitio ocupado por los nazis y de pronto me surgió el fuerte Turgis y digo, joder, es que parece hecho a medida para mi historia, ¿no? Pues pasa un poquito similar con esto, ¿no? Es como que a veces parece que ciertos elementos están ahí esperándote, ¿no? Como para que tú lo uses, ¿sabes? Algunas veces tú dices, ¿cómo puede darse esta casualidad de que voy buscando esto y toma? ¿Sabes? En plan, salió como muy a pedir de boca, ¿no? Porque es que conectaba perfecto con mi historia, con lo de ese otro pueblo fantasma, los ataques que había recibido, tal. Y yo no quería meter un elemento de historia real en ese otro libro, o sea, era un libro fantástico, entre comillas, ¿no? De horror cósmico. Y bueno, surgió, estaba y aproveché evidentemente la oportunidad, claro, ya que estoy, pues la aprovecho, pero no era mi idea original, realmente, de aprovecharme de algo, de un elemento verídico, sino que estaba ahí para mí. No puedo explicar el porqué, son cosas que a veces pasan, llámalo destino, casualidad o como quieras. Pero bueno, es curiosa la historia, la verdad, es algo que bueno, siempre me acordaré, ¿no? Ya es una cosa curiosa, ¿no? Ya hablaré más a detalle un poquito de cuál era la idea original, pero bueno, ya me metería en spoilers que no hablaré ahora. Eso se hará cuando saques, si lo sacas. Sí, bueno, salir va a salir seguro. De hecho, la idea es que salga entre esta semana, la siguiente. O sea, estamos muy cerca de que salga. Vamos, ya estamos realmente en la fase final, que es terminar de preparar la portada y un par de cosas y ya está por salir. O sea, que salir va a salir seguro. Pero bueno, evidentemente ya hay cosas que no me puedo entrar a ahondar más en el tema de cuál era la idea original y demás. Porque evidentemente pues, entraríamos en spoiler que no... todavía, ¿no? Cuando ya lleve un tiempo que haya salido y tal, ya sí podremos hablar de spoilers, pero no han ni salido todavía, entonces ya ahí no puedo andar. ¿Hay alguna lección o mensaje que quisiste transmitir sobre confiar en otros y en uno mismo? Creo que es muy importante confiar en uno mismo y sobre todo en tu instinto, que es algo que Evelyn no hace tanto en la novela en algunos momentos y eso le lleva a en algunos momentos meterse en varios líos, el no confiar en su instinto. Y también sobre el tema de confiar en otros, yo siempre he sido una persona muy confiada, como bien digo, yo sigo siendo una persona confiada, pero he tenido que aprender por las malas que vale, puedes ser confiado pero no seas inocente. Entonces sí que es verdad que es algo que se mete mucho en la novela, ¿no? El, oye, vale, fíjate de la... O sea, fíjate, confía en la gente, no seas cínico, no estés siempre pensando que la gente te busca un mal, tampoco es irte al extremo, pero tampoco seas inocente y te fíes de todo el mundo a la primera, porque más de una persona
O sea, el que te quiera hacer daño nunca te va a poner mala cara de primeras, por así decirlo. No sé si se me entiende lo que quiero decir con eso. Siempre el que te quiera hacer daño siempre te va a llegar con buena cara. Ahora que ya está a la venta tu primer libro, ¿qué es lo que más te emociona de que la gente descubra de esta historia? Lo que más me emociona de que puedan descubrir en ella, Sí, pues realmente este primer libro es verdad que fue un poquito una toma de contacto con el mundo de la publicación editorial y demás. Tengo ganas de... Realmente lo que más tengo ganas creo que sería de demostrar que todavía hay muchas historias por contar. Siempre se escucha esa típica frase de que ya está todo escrito, ya no, no se puede inventar nada nuevo, y yo no soy creyente de eso. De hecho, si te vas a mi blog, hay algunas historias que he escrito que, aunque me venden algunas historias, pero yo las considero que son bastante novedosas, y yo sí que veo que hay muchas posibilidades. En plan, que hay mucha gente que yo creo que una de las barreras que se suelen poner a la hora de escribir una historia es que dicen: es que ya está todo contado, es que esta historia es más de lo mismo, es que si escribo esto se va a parecer mucho a esta otra historia, entonces ¿por qué me van a leer a mí si ya existe otra historia que es muy similar? Pero yo creo que todavía, si piensas y te lo trabajas, creo que todavía quedan muchas posibilidades de historias que no son un refrito de lo mismo, que aunque pueden beber de algunas otras historias y pueden sacar elementos, por supuesto, porque evidentemente pues habrá cosas que cojas, ¿no?, de otros sitios de la inspiración, para algunas escenas, para algunos capítulos, para algunos momentos, pero quedan cosas todavía por hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo traté de hacer una fusión entre el gótico clásico con un toque más moderno para hacer algo nuevo. Y bueno, a ver, me puede haber salido mejor o peor, pero porque a lo mejor es verdad que es la primera novela, ¿no?, un poquito de publico y que hago así un trabajo más fuerte. Pero bueno, es algo nuevo, ¿no?, al fin y al cabo. Entonces, lo que sí que quiero que la gente se dé cuenta también mucho es que todavía quedan cosas por hacer. Y de hecho en mi blog también tengo unas historias que estoy empezando a publicar. De hecho ayer hice una de ese estilo, que mezclan el horror cósmico con un estilo similar al de un autor que es actual, de hecho, que se llama JJ Benítez, que hace muchos libros, sobre todo mezclando un poquito ficción con ufología y ciertas cosas, de estudio ovni, de ciertas cosas muy interesantes, y en plan, se pueden todavía crear cosas nuevas, yo creo. No está todo escrito. Y bueno, espero que eso se llegue a ver. ¿podemos esperar una segunda parte o este universo se queda en un solo libro? Yo creo que sí que se puede todavía esperar una segunda parte. Es verdad que este libro todavía ha tenido pocas ventas, pocos lectores, pero quiero seguir intentando darle fuerza a esta historia y seguir trayendo más. En parte es un poco lo bueno de publicar en Amazon y de autopublicarte, que al final, si el primer trabajo no ha funcionado, dices, oye, seguimos trabajando. No es como una editorial, ¿no?, que al final te dice, oye, este no ha funcionado, la segunda parte ni te molestes que no la vamos a publicar. Sino que yo puedo insistir todo lo que yo quiera en decir, oye, mira, el que pierde tiempo soy yo, pero si yo creo que mi historia tiene potencial, pues sigo intentándolo, y lo peor que puede pasar es que no llegue a tener lectores. Ahora es verdad que estoy trabajando también en esta otra saga, la de Pesadilla en Alaska, que también va a ser una saga, pero vamos, seguramente sea una trilogía. Pero bueno, yo seguiré trabajando en ambas y intentaré que llegue a la gente, porque me gusta la historia que transmite, y creo que aunque este primero, evidentemente, pues, a ver, estoy empezando, la gente no me conoce, a lo mejor no ha llegado al público tanto como me gustaría, pero creo que el segundo a lo mejor puede llegar a más. Incluso a lo mejor con la salida del segundo la gente se anima a leer el primero y puede ser que la cosa cambie. Entonces yo creo que sí que se puede esperar una segunda. No te digo que pronto, pero que habrá seguro. De hecho tengo ya la idea más o menos en mente de lo que quiero, aunque no he empezado a trabajar en ello. Y ya por última, has mencionado que vas a hacer un segundo libro. ¿Qué trama más o menos tienes pensado? Bueno, al final del libro se ve como ella abandona la isla, sin meterme a mucho spoiler de todo lo que sucede, pero bueno, se ve que evidentemente pues va buscando ya el poder volver a su época, y para ello abandona la isla.
Entonces la idea es que aquí ya sí ella se va a tener que enfrentar de forma mucho más abierta a, a peligros y conflictos de esa época. Tengamos en cuenta que está en plena etapa de las guerras napoleónicas, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, está Napoleón ahí conquistando Europa y varias zonas, y ella ahora va rumbo allí. Entonces, bueno, habrá muchos más conflictos ambientados en el pasado, con personajes históricos, y habrá mucha más historia. Ahí ya se tendrá que trabajar más el estudio del pasado, porque ya no es solamente el pasado de una isla, sino ya toda esa guerra, esa etapa de Europa. Y bueno, se vienen acontecimientos interesantes, que no diré por no hacer spoilers, pero solo para dejar bueno, esa pequeña pistilla, ¿no? Un poquito de hacia dónde vamos. Aunque bueno, si lees el final del libro, pues más o menos puedes intuir un poquito hacia dónde va la cosa, pero bueno, se vienen conflictos y personajes muy históricos y importantes de la historia de Europa y de otros lugares.